Buenas noches, arquitecto y compañeros. Hoy hablaremos sobre el movimiento aparente del Sol. Y bueno, el Sol no es solo una fuente de luz. Para un arquitecto, es el material de construcción más valioso y a la vez el más complejo de manejar. Hoy presentaremos nuestro análisis sobre el movimiento aparente del Sol y no lo veremos solo como un fenómeno astronómico, sino como la geometría que define cómo habitamos el espacio. ¿Le pasa a mi compañero? Para entender cómo diseñar, primero debemos observar. El Sol describe un arco que nace en el este y muere en el oeste. Por la mañana los ángulos son bajos y la luz es cálida, ideal para despertar los espacios. Al mediodía, el Sol alcanza su cenit, el punto más alto, donde la radiación es vertical y agresiva. Por la tarde, el sol desciende por el oeste, generando una luz anaranjada que si no se le controla puede causar sobrecalentamiento y deslumbramientos molestos, lo cual conocemos como isolación. Siguiente. Pero, ¿por qué hablamos de movimiento aparente? Porque como sabemos, el Sol no se mueve alrededor de nosotros. Es la Tierra la que rota sobre su eje a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Además, nuestro planeta tiene una inclinación de 23.5 grados. Esta combinación es la que hace que el arco solar no sea igual hoy que en 6 meses. Como arquitectos, no diseñamos para un sol estático, sino para una trayectoria que cambia cada día del año. Siguiente. Bueno, y retomando la parte técnica, utilizamos herramientas como la carta estereográfica. Y aquí medimos dos variables, el azimut, que es el ángulo horizontal, y la altura solar. Con estos datos, podemos mapear exactamente dónde estará el Sol el 21 de junio, a las 10 de la mañana, y en cualquier fecha específica, claro. Esto no es solo un dibujo técnico, es la base científica para decidir la orientación de una fachada completa. Siguiente. Bueno, ahora dinámica de sombras. Este movimiento se traduce en sombras. La sombra es el negativo de la luz y nuestra mejor herramienta de análisis. En invierno, con el sol bajo, las sombras son largas y penetran profundamente en los edificios, algo que buscamos para calentar espacios de forma pasiva en verano. El sol viaja más alto, las sombras son cortas y el calor impacta directamente en los techos. Entender ese baile de sombras nos permite decidir dónde colocar un patio o un muro de carga. Siguiente. Para validar estas teorías, realizamos experimentos con heliodones o maquetas a escala. Al usar una fuente de luz puntual, simulamos el paso de las horas. Este ejercicio nos permite ver físicamente cómo el sol de las 4 de la tarde golpea una ventana y nos ayuda a decidir si ese alero que dibujamos realmente funciona o si necesitamos ajustar el diseño. Es la transición del papel a la realidad lumínica. Siguiente. Ahora, continuando con estrategias bioclimáticas, ¿cómo aplicamos esto a un diseño real? Usamos la arquitectura bioclimática así. Primero, la orientación. Situamos las áreas sociales donde se reciban la luz de calidad. Segundo, la protección. Diseñamos lo que son prises solis o parasoles. No son solo como adornos. Están calculados para bloquear el sol cuando hace calor y dejarlo pasar cuando hace frío. Finalmente buscamos la eficiencia, una ventana bien orientada, donde puede reducir el consumo eléctrico de un edificio en más de un 50%. Ahora, el envolvente de la sección, observen cómo en el corte técnico, aquí es donde ocurre una magia, digamos así, ¿no? El arquitecto va a diseñar un alero con una longitud específica. Por ejemplo, en verano, cuando el sol está alto, el alero proyecta una sombra que protege el vidrio. En invierno, cuando el sol baja su trayectoria, los rayos pasan por debajo del alero, impactan en el suelo interno
que actúa como una masa térmica guardando el calor. Esa arquitectura que funciona sin necesidad de apretar un botón. Ahora, yendo a parte ya de conclusiones, ¿qué podemos definir, no? El sol define la vida como dentro del edificio, ¿no? Diseñar ignorando el sol es condenar ya a los usuarios con un tema de disconfort. Como han visto, en el recorrido el sol es un factor ya determinante, ¿no? Aprenderse a leer su movimiento aparente es lo que diferencia a una construcción de una verdadera pieza o proyecto de arquitectura. Bueno, ese sería todo. Muchas gracias.